Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación a la teleconferencia de hoy. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Yo soy Alonso Escobar y hoy tenemos el tema retos en el manejo de la gestión del riesgo del paciente con enfermedad de riesgo enfermedad renal crónica. Nos acompaña nuestro experto en la tarde de hoy, el doctor Álvaro Mercado Juri. Él es internista, nefrólogo, asesor de Confama y de Sadia Salud, director nacional del programa GRER Davita, profesor emérito de Medicina de la Universidad del Valle. Sean todos ustedes bienvenidos. Los dejo con el doctor Álvaro Mercado. Él va a exponer durante 45 minutos su tema, 40 a 45 minutos. Luego vamos a pasar a una sección de preguntas, 15 minutos de preguntas. Las preguntas las van a poder elaborar a través del chat, van a ser por escrito. Y luego, finalizando la sección de preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su participación en un formulario en la internet. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con el doctor Álvaro Mercado Juri. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, apreciados colegas, buena tarde. Es un placer estar hoy con ustedes acá, en este espacio académico, y quiero discutir en estos siguientes minutos de una forma muy práctica los retos que nos encontramos en el manejo de la gestión del riesgo del paciente con enfermedad renal crónica. Y he llamado gestión de riesgo de la enfermedad crónica porque mucha gente llama programas de prediálisis, etcétera. No, el paciente no va a ir a la diálisis, sino que vamos justamente a tratar de mostrar cómo se debe evitar el deterioro de la función renal en un paciente con riesgo. Esta frase de Niccolò Maquiavelo desde el año 1513 resume lo que hoy en día sigue siendo la medicina. Al comienzo una enfermedad es muy fácil de curar, pero difícil de diagnosticar. Pero a medida que pasa el tiempo, el no haberla tratado o reconocido inicialmente la vuelve fácil de diagnosticar, pero muy difícil de tratar. Y eso es lo que sucede con la enfermedad renal crónica. Y el costo definitivamente va relacionado con la severidad y el avance de la enfermedad. Entonces, la primera pregunta en esta charla es ¿cómo prevenir la enfermedad renal crónica? Bueno, creo que lo primero que tenemos que saber y conocer es la epidemiología y las causas más importantes de la enfermedad renal crónica. Les voy a presentar algunos datos de la cuenta del alto costo y de la Asociación Colombiana de Nefrología. Desafortunadamente, Colombia no tiene mucha data con relación a esto. Pero ¿qué nos muestra el último reporte, que es de junio del año pasado, de la cuenta del alto costo? Miren el crecimiento que ha tenido la enfermedad renal crónica en Colombia. Esto necesariamente obedece a dos factores. Uno, una mayor disponibilidad en el acceso a terapias de reemplazo renal. Estos son pacientes en diálisis o trasplante. Y lo segundo es a un mayor diagnóstico de las enfermedades y búsqueda de las enfermedades trazadoras que llevan a estos pacientes. Vean cómo en el año 2013, junio, son 28.880 pacientes los que se encuentran en diálisis o trasplante renal. Lo importante de este dato es que estos 28.000 pacientes le están costando al país alrededor de 1 billón de pesos, lo que equivale al 3.5 del presupuesto nacional de salud para atender el 0.0005% de la población colombiana. Ese absurdo no puede seguir y es por eso que hay que hacer diagnóstico temprano y manejo adecuado del paciente. En esta gráfica de la cuenta del alto costo es importante ver los porcentajes de los estadios 1, 2, 3, 4 y 5, que son muy pequeños los 4 y 5, son mucho mayor los 1, 2 y 3, y es aquí donde tenemos nosotros que hacer la prevención en estos 3 estadios. Pero miren lo interesante de esta gráfica, el 33.4% de los pacientes no han sido estudiados o diagnosticados de enfermedad renal crónica y son hipertensos o diabéticos. Esto es muy grave porque aquí podemos tener un gran número de pacientes que puedan estar en estos cajones y que los vamos a detectar muy tardíamente o cuando entran en lo que llamamos una urgencia dialítica. Para el
Departamento de Antioquia y Medellín extracté los datos de la cuenta del alto costo. Antioquia tiene 77.2 pacientes por 100.000 habitantes para enfermedad renal crónica, estadio 5, o sea, terminal. Medellín tiene 128 por cada 100.000 habitantes para enfermedad renal terminal y el promedio de Colombia es 65.9. Esto no es alarmante desde el punto de vista de las cifras numéricas, que estamos mucho más altas, sino que lo que nos quiere decir es que la enorme responsabilidad que tenemos aquí, porque de seguir creciendo estos números del presupuesto para la enfermedad renal crónica va a ser enorme, o el costo de la enfermedad renal crónica. Esto es lo que ustedes ven en sus consultas. Aquí está el estadio 1 de enfermedad renal y esta es la pirámide poblacional de ese grupo, donde esencialmente los pacientes están entre los 30 y los 65 años, la mayoría tanto de hombres como de mujeres. Si pasamos al estadio 2, se conserva más o menos la misma pirámide poblacional, aumentándose un poco la edad, entrando ya entre los 45 y los 75 años. Si miramos el siguiente estadio, que es el 3, vemos como la mayoría de los pacientes, por lo menos diagnosticados, son los pacientes que ya se encuentran en los años más avanzados. Y aquí hay un problema y es lo que se llama el envejecimiento renal, que muchas veces es confundido con la insuficiencia renal terminal y es sencillamente un deterioro de la función renal por la edad. El estadio 4 todavía es mayor el porcentaje de pacientes y nuevamente miren, son pacientes muy añejos del adulto mayor, pero puede ser a que estos pacientes son los que estudian para hipertensión o para diabetes y entonces les encuentran cifras de creatinina alteradas que podrían ir relacionadas con el envejecimiento de sus riñones, porque si ustedes miran la siguiente gráfica, que es la de estadio 5, o sea, la enfermedad renal terminal, no coincide ni con la 4 ni con la 3. Aquí hay pacientes en todas las edades, lo que quiere decir es que solamente estamos diagnosticando los pacientes con enfermedad renal avanzada, adultos mayores, y nos está perdiendo todo este resto de población de hacerle el diagnóstico temprano de enfermedad renal. La segunda pregunta es, ¿cómo detecto precozmente los pacientes en riesgo, especialmente los hipertensos y los diabéticos? La respuesta es importante, o por qué es importante detectarlos tempranamente. Cuando uno mira la hipertensión y la diabetes en pacientes tanto del régimen contributivo como el subsidiado de Total Colombia, ve como hipertensión está alrededor del 25% y la diabetes alrededor del 8%. Para estos pacientes en el contributivo y en Total Colombia 19.3% para el hipertensión y 5.2%. Yo pienso que Colombia está alrededor de 17, 19 en hipertensión y alrededor de un 7, 8 está subdiagnosticada la diabetes. Y si miramos Antioquia, vemos cómo el 19.9% están hipertensos, el 12.1% son diabéticos. En Antioquia está mejor diagnosticada la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces estas cifras nos hacen pensar que la población antioqueña sí sufre en un buen porcentaje tanto de hipertensión como de diabetes y tenemos que detectarlos tempranamente. Si miramos los estadios renales y la relación con hipertensión o diabetes, ¿qué vamos a ver? Miren, tanto el estadio 1 como el 2, el 3, el 4 y el 5, siempre hipertensión y diabetes están presentes en un porcentaje mayor del 20%. Quiere decir que son entre hipertensión y diabetes se encuentran las dos primeras causas de enfermedad renal crónica en el paciente que tenemos en nuestra consulta común y corriente. La conclusión de esta primera parte de estos datos estadísticos es que tenemos que buscar necesariamente en los hipertensos y los diabéticos, y cuando tengamos hipertensos y diabéticos, busquémosles una
tasa de filtración glomerular y una proteinuria para poder detectar si tienen o no tienen enfermedad renal. ¿Qué nos dicen las guías NICE del 2012, que son una de las guía para nosotros los nefrólogos sobre la enfermedad renal crónica? Lo primero es que hay que hacerle tamizaje de lo que se llama tasa de filtración glomerular estimada, y ahora les digo qué es esto, y albuminuria. Estas siempre hay que pedirlas juntas. Debe pedirle uno una creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular y una proteinuria o una albuminuria en orina de 24 horas, en orina simple. Simplemente se mide la relación albúmina-creatinina. ¿Para qué pacientes? Los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedad cardiocerebrovascular, infarto, falla cardíaca, enfermedad vascular periférica, las enfermedades estructurales del tracto genitourinario, la presencia de cálculos renales o de litiasis o de crecimiento de la próstata, las enfermedades sistémicas como el lupus, la historia familiar de enfermedad renal crónica y el paciente que le haya presentado o se presente con quejas por hematuria o por presencia de proteínas en la orina. Con el cálculo de la tasa de filtración glomerular por la fórmula del COCROF, que es la que acepta el gobierno, pero es la más inexacta, MDRD o CDK-EPI, que son las más exactas, y una relación albúmina-creatinina y una tirilla para buscar hematuria. Con esto nosotros podemos calcular completamente el riesgo renal de un paciente. Este método lo hemos utilizado en Sabiasalud, aquí en el departamento de Antioquia, lo hicimos también en Envigado, que hemos simplemente hecho como tamizaje en la población para hacer demanda inducida. Un cuestionario muy sencillo en el que preguntamos por tabaquismo, por actividad física, le tomamos la presión arterial y se la pone tanto la sistólica como la diastólica. Hablamos del índice de masa corporal mediante peso y estatura y talla. Se calcula el índice de masa corporal y los pacientes que resulten con alteraciones en estos parámetros o que tengan historia familiar de diabetes o que sean obesos, se les toma con una cintilla una glicemia, un dextrostix, y se puede tomar también una creatinina también por cintilla. Esto se pone en la nube y con toda esta información, que es una información al alcance de cualquiera, necesita una pesa, un tallímetro, un metro, un tensiómetro y si es del caso puedes tomar o remitir para tomar la glicemia y la creatinina. Podemos calcular el riesgo renal y podemos decir si ese paciente tiene una lesión renal en estadio 1, 2, 3 o 4 o 5 y si el riesgo es leve, moderado o severo. En el año 2004, los archivos de medicina interna publicaron un artículo en el que concluyeron que la introducción del reporte de la tasa de filtración glomerular por parte del laboratorio clínico, acompañado de los programas de educación médica continuada y a los médicos y al personal de salud, aumentaron el reconocimiento temprano de la enfermedad renal crónica del 27% al 85%. Entonces, muchachos, si nosotros hacemos eso, pesamos al paciente, le tomamos la presión arterial, le medimos la cintura, le calculamos el índice de masa corporal y luego si es diabético o hipertenso, le hacemos una creatinina y una glicemia, vamos a estar muy cercanos de poder detectar tempranamente y en forma adecuada a estos pacientes. Estas son las maneras de calcular la tasa de filtración glomerular, como les dije anteriormente, COCROF, MDR, CDK-EPI. Una sola depuración de creatinina no es suficiente para hacer el diagnóstico. Si uno encuentra una alteración, debe hacer una segunda repetida a los 2 meses o a los 3 meses, y si ambas siguen bajas, ahí sí ya pensar en enfermedad renal crónica. La medición de orina de 24 horas ya prácticamente no se usa por la dificultad de la recolección, de la toma, de la interpretación, etc. Y solamente se hace en los casos especiales donde queramos corroborar algunos datos. Esa tasa de filtración glomerular es menos confiable ¿en quién? En los individuos que tienen o una obesidad extrema, o muy flacos, una caquexia extrema,
o que tienen parálisis o que han sido amputados. Estos 4 grupos de pacientes, y aquí entrarían por ejemplo muchos los adultos mayores, ¿sí? Son pacientes en los que hay que repetir hasta 2 veces la depuración de creatinina y correlacionarla muy bien con la edad y con el peso. Entonces, ¿cómo se clasifican los estadios de la enfermedad renal? 90 es como el límite mayor. De 90 hacia adelante, sin llegar más allá del 120, se clasifica que está normal. Entre 60 y 90, el paciente tiene algún tipo de lesión renal que le ha deteriorado levemente su función y se considera un estadio 2. Entre 30 y 60 ya se considera una lesión moderada. Y aquí las guías NICE hacen una diferenciación. Las guías NICE nos proponen que de 30 a 45 sea el 3B y de 45 a 60 sea el 3A. O sea, son pacientes que tienen un deterioro moderado entre 45 y 60 y un poquito más avanzado entre 30 y 45, que sería el estadio 3B. El estadio 4 ya es un daño severo, va entre 15 mililitros por minuto y 30 mililitros por minuto, y finalmente se considera enfermedad renal crónica y se le añade SR y se le añade una T, que quiere decir terminal o falla renal terminal, el estadio 5, que va en menos de 15 mililitros por minuto. Estos pacientes, generalmente, y de acuerdo a las condiciones que tenga, deben ser son candidatos para entrar en programas de diálisis o de trasplante, y los adultos mayores los puede uno manejar médicamente, como veremos más adelante. Pero simplemente, y acuerden lo que les dije, hay que tomar la depuración, o sea, la tasa de filtración glomerular y la proteinuria, porque ya no se puede calcular el riesgo renal basado solo en la depuración de creatinina, sino que se tiene que calcular basado adicionalmente en la proteinuria. Y esa proteinuria es menos de 10 o menos de 30 hacia abajo la considera uno como óptima o normal alta. Entre 30 y 300 se considera como A2, o sea, esta es la albuminuria, y más de 300, que es la A3, se considera proteinuria, que puede ser entre 30 y 390, 32.000, como proteinuria alta, y más de 2.000 como proteinuria nefrótica. ¿Qué ven ustedes en este cuadro? Por los colores. Yo puedo tener una función renal muy buena, pero tengo una proteinuria severa, esto es lo que sucede en los nefróticos inicialmente, y el riesgo renal y cardiovascular es muy alto. En cambio, puedo tener una función renal deteriorada, pero si no tengo proteinuria, el riesgo renal y cardiovascular es más bajo. Entonces uno debe jugar con este cuadrito para definirle el riesgo a ese paciente. ¿Qué me indica el riesgo? ¿Qué tan agresivo tengo que ser para controlarle la presión arterial, para controlarle la glicemia y para controlar la proteinuria? Que son los 3 factores que me están agravando la función del riñón y aumentando el riesgo cardiovascular. El estudio PREVENT nos dijo, ojo, ustedes están hablando de menos de 30, pero miren lo que pasa con cifras menores de albuminuria. 16 miligramos, más de 16, perdón, menos de 16 o más de 16. Y ven ustedes cómo el riesgo de un evento cardiovascular se diferencia a partir prácticamente de los 30, 40 días. Y es mucho mayor el riesgo cardiovascular en los que tienen proteínas mayores que en los que tienen proteínas menores. Entonces uno debe tratar de tener la proteinuria en el límite más bajo que sea posible. ¿Qué le hace uno a un paciente que ya le detectó que tiene problema renal? Bueno, el laboratorio, según la 402 y otras guías, la guía de enfermedad renal en Colombia dice que le pidamos una creatinina y un nitrógeno ureico, un examen de orina, un potasio, una glicemia y una albuminuria
como los más importantes. Pero si es diabético, adicionalmente le pedimos una hemoglobina glicosilada, le pedimos un calcio, un fósforo, un ácido úrico, un perfil lipídico, una albúmina en sangre, y si tiene alguna evidencia de una infección urinaria, un urocultivo, ecografía renal se le pide a los pacientes que empiezan a deteriorarse o el paciente en el que uno no encuentra la causa de la enfermedad renal. La ecografía renal no diagnostica enfermedad renal crónica. No le piden de rutina a un paciente una ecografía renal porque eso no. Lo único que le va a decir el radiólogo siempre es alteración difusa en la corteza, disminución del área cortical y alteraciones en el grosor del riñón, cosas que son totalmente inespecíficas y no sirven pues para hacer el diagnóstico de la enfermedad. La ecografía tiene mucho valor para decir obstrucción, para hablar de quistes, para hablar de masas, para hablar de hidronefrosis, etc. Tercer punto. Yo ya identifiqué el paciente con la enfermedad renal, ahora quiero saber qué hago para que no se me deteriore ese paciente, para que evitar que se progrese la proteinuria y los otros factores de riesgo. Entonces, se define, y ojo con esto muchachos, la progresión de la enfermedad renal cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada por una de las fórmulas que les hablé anteriormente, que las bajan ustedes en cualquiera de sus teléfonos celulares. Hay múltiples sitios donde están las fórmulas de función renal, y ahí con simplemente meterle la edad, el peso y la creatinina les calculan todo. Pero una disminución de más de 5 mililitros por minuto por año, lo que quiere decir que estamos hablando de 0.5 mililitros por minuto por mes. ¿Sí? Esto, o 0.4 pues, mililitros por minuto por mes, ya indica que está progresando esa enfermedad renal. No esperen 5 mililitros por minuto por mes, porque están ya listos para diálisis, sino es 0.4 a 0.5 de pérdida por mes, lo que equivaldría a menos de 5 mililitros por año. Estos pacientes son los que están en deterioro de función renal y en los que debemos enfocar los esfuerzos para evitar que lleguen a estadios más avanzados. ¿Y por qué es importante el deterioro de la función renal? Porque si ustedes analizan la tasa de filtración glomerular, aquí, con mortalidad total, con eventos cardiovasculares y con hospitalizaciones, ven que los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular más bajas, o sea, estos que serían estadio 3B, estos que serían 4 y 5, son los que tienen más muertes, más infartos y fallas cardíacas y más hospitalizaciones. ¿Y las guías qué nos dicen? Las guías nos dicen, señores, si usted quiere evitar la progresión de la enfermedad renal, estos son los mecanismos que hacen progresar el daño del riñón. La hipertensión arterial, la proteinuria, el mal control del azúcar, de la glicemia, la obesidad y el síndrome metabólico, el tabaquismo, el alcoholismo y los estilos de vida no saludables y la anemia. Si yo le controlo a un paciente bien la presión arterial, le estoy controlando en parte la proteinuria. Si le controlo bien la glicemia y la presión arterial, casi que le controlo también la proteinuria. Aquí, síndrome metabólico, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, todo tiene que ver con estilos no saludables de vida. Y la anemia, no se olvide de la anemia. La anemia se debe corregir cuando está la hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro, y debe uno empezar a darle tratamiento pues con el sulfato ferroso y posteriormente, si no responde, y de acuerdo a los estudios, darle eritropoyetina. Adicionalmente, en esos pacientes se les debe medir, especialmente en los estadios 3, 4 y 5, niveles de calcio y fósforo, niveles de ácido úrico y corregirlo. La acidosis, y ahora les hablo un poquito de esto, es simplemente darle bicarbonato de sodio a los estadios 4 y 5. El colesterol, especialmente el colesterol LDL. Con esto que nosotros hagamos en un paciente renal, estamos
protegiéndolo y evitando que los mecanismos de progresión de la enfermedad renal avancen. Acuérdense que la edad es importante, pero ahora hablaremos del envejecimiento renal porque hay pacientes que tienen 20, 30 mililitros por minuto que los clasificaría uno como estadio 4 y resulta que simplemente es lo que ellos tienen porque es lo normal para su edad. Y es esto que tengo aquí. Esta tablita es muy fácil. Si usted tiene 60 años, su función renal es 60 mililitros por minuto. Si tiene 70 años, su función renal es 50. Si tiene 80 es 40 y si tiene 90 es 30. Con mucha frecuencia vemos pacientes de 85, 86, 88 años, lo que quiere decir que la función renal va a estar entre 30 y 40 mililitros por minuto. Eso es lo normal para ellos. Si yo lo encuentro allí, a pesar de que la tabla me dice que es un estadio 4, es simplemente un envejecimiento renal y no tengo que apurarme mucho ni hablarle al paciente de diálisis. Cuarto punto, manejo precoz y adecuado de las patologías más comunes para prevenir el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver qué hacemos entonces aquí. Estas son recomendaciones CADIGO del 2012, la última guía que está presente, y es presión arterial en diabéticos o no diabéticos con albuminuria, menor de 30 miligramos por día, 140-90, y usar siempre ARA2 o IECAS, a no ser que haya una contraindicación para esto, y la contraindicación absoluta para utilizar ARA2 o IECAS es que el paciente empeore su función renal cuando se los das, o que tenga una estenosis bilateral de las arterias renales, que es muy raro. El último comité, el octavo comité de los Estados Unidos, subió este 140 a 150, dice, en el adulto mayor hasta 150-90. En el diabético o no diabético que tiene proteinuria, es distinto, allí sí hay que bajarla un poco más, 130-80, usar lo mismo, el octavo comité dice que esto se puede subir hasta 140. Esto es desde el punto de vista de presión arterial. Desde el punto de vista de proteínas, básicamente los estadios 4 y 5 y el 3B son los que deben tener restricción de proteínas. Los estadios 1, 2 y 3A no tienen necesidad de hacerles una restricción de proteínas a 0,8 o a 0,9 gramos por kilogramo de peso por día. La sal sí debe bajársele, pero como mecanismo generador de la hipertensión arterial, entonces se le dan aproximadamente 3 a 5 gramos de sal por día. Una cosa es decirle a la nutricionista, démele 3 a 5 gramos de sal total por día, a decirle démele 2 gramos de sodio. Sodio es distinto. Entonces, cuando ustedes le digan a una nutricionista, calcúlemele la dieta a este paciente, háblenle más vale entre 3 a 5 gramos de sal por día. La hemoglobina glicosilada en los diabéticos debe estar entre 7 y 7,5. Ya se ha dicho que no se debe bajar más por el peligro de la hipoglicemia. Hay que corregir el colesterol y especialmente el colesterol LDL a menos de 100 y si han tenido infarto o alguna enfermedad cardiovascular a menos de 75 y aquí se usan las estatinas. La anemia se debe corregir a tener hemoglobinas entre 11 y 11,5 o 12, nunca subirla por encima de 12, nunca usar eritropoyetina si tiene más de 11,5 de hemoglobina y tratar de mantenerla en este rango. La mayoría de los pacientes estadios 4 y 5 tienen acidosis y esto es muy fácil. Ustedes le van a dar, si no está hipertenso y si el paciente no tiene sobrecarga de líquidos, le pueden dar una cucharadita de las de café con leche, de las pequeñitas, que son 3 gramos, el de bicarbonato de sodio, disuelto, que es la soda vaca que usan todas las amas de casa para hacer la mazamorra. Entonces, una cucharadita de 3 gramos disuelta en un vaso de agua encima del almuerzo. Eso sería suficiente para evitar que se deteriore más la función del renal. Pero si se le sube la presión o si empieza a hincharse, hay que suspenderlo. Hay que vigilar los niveles de PTH, esto lo hacemos generalmente en los estadios 4 y 5, y aquí tenemos que usar pues análogos de vitamina D, y la obesidad, sencillamente mantener el índice de masa corporal entre 20 y 25, haciendo ejercicio unas 5 veces a la semana, 30 minutos.
En los hipertensos mayores es muy importante lo que dice este texto. Maneje con mucha cautela, considerando la edad los medicamentos para la presión, considere las comorbilidades y las otras terapias que el paciente esté recibiendo y trabaje escalando, o sea, subiendo gradualmente la dosis del tratamiento y observando los eventos adversos. Acuérdense que el último comité de Estados Unidos dice no le baje las cifras tan bajas. El paciente adulto mayor se complica el riñón, se complica el corazón, se complica el cerebro cuando ustedes le bajan la presión arterial demasiado. Nunca la deben bajar por debajo de 130/80 al paciente adulto mayor. Y siempre usen una terapia combinada, excepción de que la presión esté ligeramente elevada. Todo paciente con más de 160 de sistólica y con más de 90 de diastólica es mejor usar una combinación de entrada. Por ejemplo, una ARA2 o un IECA combinado con una dosis bajita de un calcio antagonista con dosis de hidroclorotiazida, pero acuérdense que la hidroclorotiazida solamente se puede usar hasta que tengamos una tasa de filtración glomerular hasta de 35, 40, o sea, un estadio 3B. De ahí para abajo no se puede usar la hidroclorotiazida porque es nociva para el riñón. En ese caso tendríamos que usar furosemida. Las combinaciones más frecuentes son las de una ARA2 o un IECA con un diurético o con un bloqueador de los canales de calcio. También se pueden usar los beta bloqueadores y otros. Si yo manejo bien la presión arterial en los pacientes, el 6 al 10% me llegan a falla renal. Si la manejo mal, entre el 15 y el 18%. Si ustedes miran estas cifras, 8% de más, 8 pacientes a más o menos alrededor de 50 millones de pesos por año. Estamos hablando de 400 millones de pesos de exceso para la salud. La diabetes bien manejada, entre 10 y 15% hacen algún tipo de falla renal y la mal manejada hasta el 30, 15. Multiplicado por 5 estamos hablando de 750 millones y si hablamos de 100 pacientes estamos hablando de miles de billones de pesos. Esta es la diferencia entre manejar un paciente con enfermedad renal, controlarle bien su presión arterial y su diabetes o controlarle mal su presión arterial y su diabetes. ¿Y por qué ya pasé la hipertensión, ahora hablo de la diabetes? Miren, el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen complicaciones renales. Estadio 1 generalmente 50%, estadio 2 aproximadamente el 11%, estadio 3 el 17% y 4 y 5 el 2.3%. Esto ya nos está hablando con lo de la hipertensión arterial de que son las dos causas más importantes de la enfermedad renal crónica terminal. Y acuérdense ustedes que la historia natural de la diabetes es muy lenta y que lo que podemos hacer en beneficio del paciente está en este periodo. De aquí para allá, ya lo único que podemos hacer es evitarle que llegue a diálisis tempranamente y más vale que esta curva llegue tardíamente. Se pierden los primeros 10 años porque el paciente no se detecta como diabético y no tiene alteraciones ni en la creatinina ni muchas veces presenta albúmina. Entonces, aquí lo importante es detectar con hemoglobina glicosilada y con glicemia la diabetes y empezar a manejarlo para evitar que se nos haga primero este aumento que se llama hiperfiltración y luego el deterioro de la función renal. O que empiece a aparecer intermitentemente la albuminuria y luego ya me aparezcan las proteínas en la orina en donde el deterioro de la función renal es muy alto. Ese control glicémico en el diabético hay que recordar varias cosas. Uno, que a veces la hemoglobina glicosilada, sobre todo en los estadios 5, puede que no refleje el control glicémico. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos de esos pacientes duran menos tiempo y la hemoglobina glicosilada tiene que ver con el tiempo de más o menos 30 a 60 días de control del paciente. Y las glucometrías son muy buenas para controlar, así como la glicemia, este tipo de pacientes. Si yo voy a controlar bien un diabético, que el 80 al 90% de los diabéticos son hipertensos asociados.
tengo que controlarle la presión arterial y ya dijimos las cifras. En el diabético son un poco más bajas que en el hipertenso solo, o sea, alrededor de 130 por 80-90, 140 por 80 como máximo. Tengo que tratar de bloquearle las proteínas en la orina y esto lo hago controlando la angiotensina 2, o sea, le doy una aragonieca y una estatina. Tengo que controlar los lípidos y le tengo que controlar el colesterol, especialmente el LDL, con una estatina, y tengo que controlarle muy bien la glicemia. No sean bondadosos. Una glicemia de 140, de 150 no es buena nunca para un diabético, le deteriora el riñón. Una hemoglobina glicosilada no permitan en un paciente que es diabético por primera vez y que tiene menos de 65 años que le pase de 7%. Y en un adulto mayor de 65 hacia arriba hasta máximo 7.5% de hemoglobina glicosilada. Y miren este estudio, o estos 4 estudios que son el DSST, el Kumamoto y el Luca PDS 1 y 2, que si yo le bajo, aquí le bajo la hemoglobina glicosilada de 9.1 a 7.3, o sea, lo pongo entre 7 y 7.5, aquí de 9.4 a 7.1 igual, y aquí de 7.9 a 7. Mire, 54% le reduzco el daño renal, 70% le reduzco el daño renal, y en esta que le bajo más poquito, 24 a 33%. Igualmente le bajo el daño ocular, la retinopatía y la enfermedad vascular. Entonces, no les dé miedo controlar a ese paciente y bajarle la hemoglobina glicosilada, que eso le va a proteger todos estos órganos. Pero acuérdense que el daño del riñón de por sí da hipoglicemia. Mire, estos son pacientes que no tienen ni daño renal ni diabetes, entonces son el 1, o sea, serían la base. El solo hecho de tener enfermedad renal sin diabetes ya me aumenta a 1.5 el riesgo de hacer hipoglicemia. Si es diabético sin enfermedad renal, tiene 4 veces más la posibilidad de hacer hipoglicemia. Y si yo tengo mezclado la enfermedad renal con la diabetes, hasta 8.5 veces más hago hipoglicemia que un paciente normal o que un paciente con enfermedad renal o diabetes. Y se ve reflejado en esta gráfica. Como decían los antiguos griegos, en medio está la virtud, aquí está, en medio. Es tan peligroso tener hemoglobinas glicosiladas altas desde el punto de vista de relación al azar de muerte, como igual de peligroso es tener hemoglobinas glicosiladas bajas. Entonces, manténgala entre 7 y 7,5. Aquí, que es donde menor es la mortalidad. Y si miramos los medicamentos de que disponemos para tratar a ese paciente diabético, nos vamos a ver en problemas. ¿Por qué? Porque resulta que lo que tenemos en el POS, la metformina, no se puede usar sino hasta que usted tiene 40 mililitros por minuto hacia arriba. Si tiene menos de 40, o sea, un estadio 3B, no puede usar metformina. Tampoco puede usar glibenclamida. Entonces no le toca sino usar insulina, insulinizar al paciente. ¿Qué hemos hecho? A través de comités técnicos científicos, CTCs, estamos utilizando lo que se llaman los DPP4. La linagliptina, la sitagliptina, la vildagliptina, la salsagliptina. Todos estos medicamentos pueden ser usados en el paciente con enfermedad renal, unos sin necesidad de ajustar la dosis, otros con una dosis inicial de la mitad, etcétera. Pero si ustedes no pueden usar estos medicamentos, pues definitivamente al no poder usar ni metformina ni glibenclamida, tienen que usar insulina en ese paciente. En cuanto a la anemia, las guías DOCI nos dicen que la mantengamos mayor de 10 pero menor de 13. O sea, entre 11 y 12 mantengamos la hemoglobina de esos pacientes. Porque los estudios han mostrado que si yo se la subo mucho, también se me infartan los pacientes y me le dan accidentes cerebrovasculares. Y es que esa hemoglobina baja tiene que ver con progresión de la enfermedad renal. Si yo tengo una hemoglobina entre 6,8 y 11,3, la progresión de la enfermedad renal es mucho mayor que si yo tengo una hemoglobina entre 12,5 y 13,8, en los cuales la progresión de la enfermedad renal es menor. ¿Ok?
¿Y qué es lo importante? Que no varíe mucho esa hemoglobina. O sea, si le voy a dar sulfato ferroso, acuérdense, la dosis no es una tableta al día, son dos, mínimo 600 miligramos al día, porque eso no se absorbe sino aproximadamente el 20-25%. Entonces, denle 600 miligramos al día, o sea, una tableta 1 hora antes de almuerzo y 1 hora antes de comida, o después de almuerzo y después de comida 2 horas antes, porque hay que darlo con el estómago vacío para que el hierro se absorba. Les quiero dejar al final unos tips importantes. No utilicen hidroclorotiazida cuando la creatinina sérica sea mayor de 1,8 o la tasa de filtración menor de 45. No usen hipoglicemiantes orales, metformina o glibenclamida si tiene una tasa menor de 40. Ajusten la dosis de insulina de acuerdo a la filtración glomerular. Acuérdense que la insulina se elimina por el riñón. Recuerden que los ARA2, los IECAS y los bloqueadores de la aldosterona, espironolactona, le elevan el potasio. Entonces no combinemos, combinación de ARA2 y IECAS no se justifica ya hoy en día, sino para unos casos excepcionales que los manejamos los nefrólogos de proteinuria severa. El resto ustedes nunca mezclen ARA2 con IECAS, mezclenlo con calcio, mezclenlo con cualquier otra cosa, pero no entre ellos dos. Nosotros ninguno somos capaces de manejar solos la enfermedad renal crónica. Eso es un trabajo conjunto con nutrición, hacer ejercicio, dieta saludable, estilo de vida saludable, en las etapas tempranas de la enfermedad renal. Siempre pregunten si el paciente tiene infección urinaria y si tiene infección urinaria, trátenlo. Y al viejito no se olviden de la próstata. La próstata deteriora severamente la función renal en el paciente adulto mayor. Hay mucho paciente que está deprimido, adulto mayor. Hablen con él y traten de ver cómo se puede corregir la depresión, no necesariamente con medicamentos, porque esto lleva a no adherencia a la terapia y a no adherencia al tratamiento. El tabaquismo, les digo yo a mis pacientes, es como la cola de los perros, uno lo corta de una, no es que lo voy dejando por poquitos, lo corta totalmente, lo mismo que la ingesta elevada de alcohol. Y recuerden que los nefrotóxicos como los AINES, como los aminoglucósidos y como los medios de contraste son fatales en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, en un paciente que tiene daño renal. Un paciente estadio 1 es bueno que ustedes lo vean cada año, no hay necesidad de verlo más temprano. Un paciente estadio 2 lo deben ver cada 6 meses, desde el punto de vista renal. Pedirle cada 6 meses su creatinina y su albuminuria. Un estadio 3A lo debemos ver cada 4 meses, ya esto debería estar en programa, el 3A, el 4 y el 5. Un 3B cada 3 meses, un estadio 4 cada 2 meses o cada 45 días, dependiendo si se está deteriorando o no la función renal, y el estadio 5 lo vemos mensualmente. Acuérdense de la pérdida extrema es más de 5 mililitros por minuto por año o más de 0.4 a 0.5 mililitros por minuto por mes. Los exámenes que le deben solicitar son la creatinina y el nitrógeno ureico, el potasio y la albuminuria del paciente, y ya si es diabético, la glicemia y la hemoglobina glicosilada. Y 1 o 2 veces al año el hemograma, el perfil lipídico, el uroanálisis, y ya en estadios 4 y 5 pediremos niveles de PTH en esos pacientes con alguna frecuencia. Finalmente, remisión temprana al nefrólogo y trabajo integrado con el nefrólogo. Señores, nosotros debemos ser los ayudantes de ustedes, debemos ser los trabajadores en equipo. Mire, 23% de los pacientes en Francia inician terapia de reemplazo renal siendo referidos menos de un mes antes de empezar la diálisis y 8% entre 1 y 4 meses. En Estados Unidos, que consideramos muy avanzado, 34 y 33%, lo mismo en Inglaterra. Y Alemania, 37%. Y este panorama, según este estudio, no ha cambiado en los últimos 20 años. Un paciente con estadio 3, por favor remítanlo por lo menos a que les den un concepto sobre su manejo al nefrólogo, y definitivamente un 3B, un 4 y un 5, remítanlo a un programa de prevención, no a una consulta de nefrología, a un programa de prevención de enfermedad renal que lo tiene Sabia Salud, por ejemplo, establecido con el Hospital General para manejo de todos estos pacientes que ustedes consideren ayuda. Aquí es muy importante lo que les podamos nosotros contestar por el
teléfono, por medio de un chat, cuando ya hayamos establecido una interconsulta virtual, y esa es esencialmente lo que debemos hacer. Esto era todo lo que tenía para presentarles a ustedes. Muchas gracias por escucharme. Ojalá les sirva de algo esta charla. Estoy a sus enteras órdenes y disposición y quedamos pendientes de las preguntas que tengan. Bueno, ya tenemos unas preguntas. Uno de nuestros colegas asistentes nos pregunta qué es mejor, pedir microalbuminuria o la albúmina. Le quiero contar que ya en las últimas guías se cambió el término microalbuminuria por albuminuria. O sea, se pide, todavía en los exámenes seguimos pidiendo microalbuminuria. Lo ideal es pedir lo que se llama relación albúmina-creatinina en orina. Y es en la muestra simple de orina, como si se diera para un parcial de orina. También ustedes pueden pedir microalbuminuria que se la van a reportar. Y allí entonces evaluar lo que les decía. Menos de 30 normal, entre 30 y 300 albuminuria, ya no se llama microalbuminuria, sino albuminuria, y más de 300 proteinuria. O si ustedes quieren, menos de 30 a 1, más entre 30 y 300 a 2 y proteinuria severa a 3. Hay otra pregunta de otro colega que dice, ¿para qué se debe ordenar albúmina en sangre y la PTH? La albúmina en sangre es muy importante en el paciente al que le vamos a restringir las proteínas, estadios 4 y 5 y algunos 3B. Y es muy importante porque tenemos que saber que ese paciente no esté desnutrido, porque si yo le bajo la ingesta de proteínas a ese paciente y ese paciente está desnutrido, pues se me va a desnutrir mucho más. Entonces le pido la albúmina para eso. En ese caso, lo que haría es que le restringo las proteínas, pero tendría que darle un medicamento que es supremamente costoso, que son los análogos, cetoácidos análogos, que valen alrededor de $1 millón mensuales, pero que también evitan la progresión de la enfermedad renal en esos casos. Bueno, otra pregunta de otro colega de Metrosalud, dice, pacientes clasificados como envejecimiento renal requieren pasar al internista. Esa es una muy buena pregunta. Creo que sí deberían pasar al internista. ¿En qué sentido? Que el internista o si son pacientes que tienen estadios 3B, 4 y 5, podrían mandarlos directamente a programas de prevención. ¿En qué sentido? Esos pacientes debe ajustárseles la presión arterial, la glicemia si tienen alteraciones, la anemia, el calcio, el fósforo, el ácido úrico, el colesterol. Todo eso hay que ajustárselo para evitar que se deteriore más ese riñón. Y las dietas tienen que ser una dieta especial. Entonces creo que más que al internista podrían ser mandados a los programas de prevención de enfermedad renal para que no se les vaya a ocurrir a un envejecimiento renal hablarle de diálisis, porque esos pacientes entran en pánico y realmente no lo necesitan. Más vale los manejamos médicamente en estos programas y esos pacientes pueden tener el resto de su vida con esa pequeña función renal que tienen sin problema. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas. Me preguntan de Metrosalud también por la PTH. La hormona paratiroidea empieza a alterarse a medida que se deteriora la función renal, se eleva, empieza a reabsorberse más fósforo, a excretarse menos fósforo, y esa reabsorción de fósforo hace que el fósforo se eleve en la sangre.
al elevarse el fósforo en la sangre se baja automáticamente el calcio, pero en una cantidad mínima que se llama el calcio ionizado, y ese es el que sensan las glándulas paratiroides y disparan la paratormona. Entonces uno le pide hormona paratiroidea, específicamente estadios 3B, 4 y 5, porque si está alrededor más de 110 o 120 picogramos por decilitro, ese paciente debe medírsele idealmente la vitamina D, pero si no se le mide la vitamina D, dársele un medicamento que es la 1,25 de hidroxivitamina D3, el calcitriol, en una dosis baja de 0,25 microcentigramos en ayunas, para tratar de frenar esa hormona paratiroidea y evitar que se produzca el hiperparatiroidismo secundario. Hay una pregunta del doctor Soto. ¿En qué momento la declinación funcional de la tasa de filtración glomerular con el aumento de la edad se debe considerar enfermedad renal crónica? Si lo hacemos por definición, doctor Soto, pues tenemos que decir que en cualquier momento esa función renal va a estar clasificada dentro de un estadio 3, un estadio 4 o un estadio 5. Pero realmente lo que tenemos que es correlacionarla con la edad. Entonces, con esa tablita que yo les dije de 70, de 60 igual 60, 70 igual 50, etcétera, usted lo que debe hacer es decir, sí, tiene una enfermedad renal crónica estadio 3, pero su componente principal es envejecimiento renal. Y eso se debe manejar distinto y, como les repito nuevamente, nunca pensar en que esos pacientes necesitan diálisis. De Metrosalud me preguntan que aclare la diferencia entre microalbuminuria, albuminuria y proteinuria. ¿Cuándo se pide cada uno y cómo se interpreta la relación albúmina en orina con creatinina? Sí, ya el término microalbuminuria prácticamente no lo usamos. Usamos albuminuria y proteinuria. Albuminuria es toda cantidad de albúmina o de proteína en orina menor de 299, 300 miligramos en 24 horas. Y proteinuria es más de 300 miligramos en 24 horas. Si ustedes les presentan un examen de orina, un uroanálisis, con tirilla, que diga más de 100, la tirilla diga más de 100, o diga 3 cruces o 4 cruces, las que a veces reportan en cruces, no le pidan ni siquiera albuminuria, pídanle proteínas en 24 horas. Pero si es 10, 30 o negativa y ustedes sospechan que el paciente tiene una enfermedad renal, pídanle albuminuria. Lo que estamos pidiendo ahora es relación albúmina, creatinina en orina, que tiene la misma interpretación que la albuminuria. La relación albúmina-creatinina menos de 30 es A1, entre 30 y 300 es A2 y mayor de 300 es A3. Espero que quede eso aclarado para el colega de Metrosalud. Hay otra pregunta de otro colega que dice ¿cuándo usar metformina o glibenclamida en pacientes nefróticos? Realmente ustedes, un paciente diabético que tiene enfermedad renal, pueden usar la metformina o la glibenclamida hasta que el paciente tiene menos de 40 y se pueden arriesgar un poquito hasta 30 mililitros por minuto de función renal. Por eso es tan importante saber la tasa de filtración glomerular de esos pacientes. Hasta ahí pueden usar metformina y glibenclamida. Mi consejo es que las usen a dosis bajas. Y preferiblemente pueden usar, acuérdense que ya el 80% de los diabéticos se usan es con terapias combinadas. Desafortunadamente no tenemos los DPP4, que sería en el POS, pero sería un DPP4 con metformina, excelente combinación. Metformina, glibenclamida produce mucha hipoglicemia, es mejor no usarla. Y pueden usar insulina, metformina, teniendo cuidado también con la hipoglicemia. Y la dosis de metformina en esos casos más bajas. La doctora Montoya, no. Del Hospital San Juan de Dios del Peñol,
me pide que les dé mi opinión respecto al uso de omega 3 y píldoras de ajo en pacientes. Realmente con omega 3 hay una discusión muy grande porque lo que se ha visto es que hay inmensa cantidad de presentaciones de omega 3 y aparentemente son muy fotosensibles. Entonces, realmente yo no recomiendo el omega 3 en el sentido de que estos pacientes, si no se toman la preparación que es, están perdiendo la plata. Lo segundo es que para que sean útiles tienen que tomarse por lo menos 6 gramos al día y eso es bastante costoso con el producto que es el de color oscurito, cafecito, es costoso, ¿cierto? Yo prefiero tratar a esos pacientes con estatinas si el problema es colesterol, o se pueden tratar con tratamiento para los triglicéridos utilizando unos fibratos, cualquiera de los fibratos. No, acuérdense de no combinar fibratos y estatinas, sino denle primero fibratos si creen que es más importante los triglicéridos y luego denle la estatina para mantener el colesterol. Las píldoras de ajo hay estudios naturistas muy importantes que muestran que sirven bastante para el control de la presión arterial. Igualmente, si el paciente no tiene falla renal, hay unos truquitos muy interesantes en hipertensión. El tomate es un excelente vasodilatador. Tiene el problema en el paciente con insuficiencia renal en que sube el potasio, pero el tomate en el que no tiene insuficiencia renal baja la presión arterial en una forma muy importante. La toronja Grey es también bastante buena en ese sentido y obviamente el ajo también ha mostrado evidencia en la reducción de presión arterial. Bueno. El doctor Rubén Antonio Uribe me pregunta si se debe tomar en cuenta el bicarbonato de sodio suministrado en la restricción de cloruro de sodio. Excelente pregunta. Sí, señor. Si yo le voy a dar bicarbonato de sodio, tengo que disminuirle la ingesta de la sal total de cloruro de sodio al paciente, porque son sumatorios. Acuérdense que 17 miliequivalentes por gramo da 17 miliequivalentes el bicarbonato de sodio, 13 el bicarbonato de sodio y 17 la sal. Entonces tenemos que, si le vamos a dar, por ejemplo, 4 gramos de sal total al día y le vamos a dar 3 gramos de bicarbonato, entonces es mejor darle 2 gramos de sal y 3 gramos de bicarbonato. La dosis es una pregunta de Metrosalud, la dosis de insulina para iniciar en un paciente con enfermedad renal sí debe uno ajustarla a la tasa de filtración glomerular. Entonces lo mejor es iniciar con dosis muy bajas, iniciar con dosis de 0,2-0,3 unidades por kilogramo de peso. Y una recomendación, muchachos, insulina sin un glucómetro es un suicidio. Todo paciente insulinizado debe tener un glucómetro en su casa, porque de resto él no sabe si está en hiperglicemia o en hipoglicemia y se puede morir. Entonces, el glucómetro y hacerse unas glucometrías no necesariamente todos los días, al principio para ajustarse su dosis, pero se pueden hacer unas glucometrías en ayunas y antes de comida, 3 veces a la semana, y con eso se le llevan a ustedes ese librito y ustedes dirán si ajustan la dosis de la mañana o de la tarde. Ahora que están en el post, muchas de las nuevas insulinas, en esos pacientes que están presentándoles hipoglicemia, no en todos los pacientes, la NPH sigue siendo un excelente medicamento, pero en aquellos pacientes que están haciendo hipoglicemias y difíciles de controlar, les sirve mucho la glargina. Es una excelente opción y ahora que viene el lapicero, con mucho más fácil de uso, sobre todo para el paciente que tiene problemas de visión o que son adultos mayores que son difíciles de manejar, pues una jeringuita. Hay una pregunta del doctor Hernández en el cual habla de la dificultad de remitir al internista por las EPS y obviamente él dice que al nefrólogo debe ser todavía también más difícil. Yo pienso, doctor Hernández, que hay varias cosas. Por lo menos Sabia Salud está muy interesado
en establecer un programa ajeno a las casas generadoras de diálisis que permita que ustedes remitan los pacientes del régimen subsidiado a ese programa para que sean vistos dentro de un programa de prevención de la enfermedad renal por un nefrólogo. Siempre será un nefrólogo o un médico general especializado el que verá el 3A y el 3B, pero con la supervisión y la decisión de un nefrólogo. Entonces, usted puede averiguar en su EPS si su EPS tiene programa. Hay EPS que yo conozco, podría darle algunos nombres como yo sé que lo tiene 9PS, lo tiene Caprecom, lo tiene obviamente Sura. EPS tienen programas de prevención renal, lo tiene Comeva, y usted podría remitir los pacientes a programas de prevención de la enfermedad renal, porque a la EPS definitivamente les sale más barato remitir al paciente a un programa de prevención que manejar después una diálisis o un trasplante. Sí, otro colega me pregunta que si en mayores de 70 años la tasa de filtración glomerular lo mejor es MDRD. Correcto. COCROF es muy mala para el adulto mayor y es muy mala para los excesos o exceso de peso o delgadez extrema. El MDRD es muy bueno y el CDK-EPI también. Lo que pasa es que eso requiere una fórmula matemática, pues ya con exponenciales, que es más difícil, pero si usted lo tiene en su celular, en su computadora, eso es muy fácil porque le mete solamente 3 o 4 datos y con ellos se la calcula. El doctor Juan Guillermo me pregunta si pacientes con deterioro renal, pacientes de edad con deterioro renal requieren algún tipo de tratamiento adicional en estadios 3B y 4. No, realmente se les hace un manejo más conservador, basado en dieta, manejo de presión arterial, manejo de glicemia, manejo de anemia y todos los factores que deterioran la función renal, pero estos pacientes los debe manejar uno con unas cifras tensionales más altas, con una hemoglobina glicosilada más alta, y simplemente lo que debe ayudarlos es a que sus comorbilidades no les deterioren. En esos pacientes hay que acordarse de la próstata en los hombres, de las infecciones urinarias en las mujeres, como datos muy importantes de deterioro de esa función renal. Y el doctor Soto preguntaba por que cuándo se considera una enfermedad renal crónica la declinación de la función renal por la edad. Ya le había contestado a otro colega esa pregunta. Realmente, desde el punto de vista fisiopatológico, cualquier deterioro de la función renal por debajo de 60 mililitros por minuto se considera enfermedad renal crónica. Lo que pasa es que la clasificación en el adulto mayor es una enfermedad renal crónica que no requiere el tratamiento tan agresivo como en el que tiene menos de esa edad. ¿Con qué exámenes? Excelente pregunta. Debemos remitirlo al nefrólogo en el estadio 3. Yo creo que este paciente lo mínimo que debe tener y de ir al nefrólogo es una creatinina, una albuminuria, un uroanálisis, esencialmente esos 3 exámenes, porque ya uno con eso clasifica el riesgo, clasifica el estadio y ya le pide de acuerdo a eso potasio, calcio, fósforo, PTH, etc. Pero con esos 3 exámenes, creatinina, uroanálisis y una albuminuria. La doctora Linda me pregunta si la tasa de filtración que calculan todos los pacientes rutinariamente o solo con creatininas elevadas. Yo creo que si tú quieres saber cómo está la función renal de un paciente, así sea normal o anormal, se la puede calcular a cualquiera. Si tienes una creatinina, lo que pasa es que no debes pedirle creatinina a un paciente que no tiene factores de riesgo, o sea que ni es hipertenso, ni es diabético, ni tiene antecedentes de enfermedad renal. Una vez tú tengas la creatinina, tengas el peso, y tengas la edad del paciente, con eso puedes calcular la tasa de filtración glomerular por MDRD o por CDK-EPI o por COCROF. ¿Qué pacientes con creatinina menor de 1 reflejan? Serían pacientes muy delgaditos
y muy ancianos. Esos pacientes que tengan por ahí 30 kilos, 35 kilos de peso y tengan una estatura de 1,40, 1,50, que se ven ancianitas con esas características, con una creatinina de 0,9 o de 0,95 pueden tener apenas el 40-50% de su función renal. Hay una pregunta de la Corporación CCC de Medellín, IPS. Si tengo una relación albúmina-creatinina de 67 y creatinina de 0,96, ¿ya es daño renal? Dependería de la edad del paciente, ¿cierto? Porque el 0,96 puede ser una creatinina normal o puede ser una creatinina anormal si es un paciente de edad, si es un paciente de bajo peso. La creatinina sola, tengo que asociarla al peso y a eso para poder calcular la tasa de filtración glomerular. Pero si yo tengo una albuminuria creatinuria de 67, ya estoy en el rango A2, lo que quiere decir que mi riñón está alterado, está botando proteínas. Y eso no necesariamente, tengo dos riesgos: que me progrese la enfermedad renal, porque la proteinuria es un marcador de progresión de enfermedad renal, y de que me progrese el riesgo cardiovascular, porque la proteinuria es un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces ese paciente sí lo debe estudiar. No con ecografía, porque la ecografía no me va a decir nada, sino ese paciente hay que hacerle un muy buena anamnesis. Si hay historia de infecciones urinarias a repetición, de edemas, de cosas de esas, que yo sospeche una obstrucción, le pido la ecografía renal. Y me parece muy interesante el seguimiento de ese paciente desde el punto de vista de albuminuria y de creatinina. Si es un estadio 1 o 2, debe hacerse o cada año o cada 6 meses el estadio 2. Y si es un estadio 3A, podría hacerse cada 4 meses, con la medición de la relación albúmina-creatinina y de la creatinina en sangre. De Metrosalud me preguntan cómo se maneja la espironolactona en pacientes con falla renal y falla cardíaca. La dosis de espironolactona hasta estadio 4 no necesita ajustarse. A partir del estadio 4 y 5 se ajusta, pero básicamente es por la hiperpotasemia que produce. Entonces ustedes podrían usar, pero acuérdense que si usan espironolactona, tengan en cuenta o mucho cuidado si están usando un ARA2 o un IECA, porque esos también retienen potasio, y entonces esa combinación sí puede elevarles el potasio, y a esos pacientes deben pedirles el potasio por ahí siquiera una vez cada 2-3 meses. La doctora Marilyn Núñez me preguntaba, en paciente con tasa de filtración glomerular menor de 40 y diabetes, ¿cuál sería la indicación farmacológica? En este caso, en el POS solo podríamos usar insulina. Me podría arriesgar hasta 30, 35 si el paciente no ha tenido hipoglicemias, hasta que baje hasta 30 con la metformina o con la glibenclamida solas, ¿cierto? No combinadas. Pero si no, tengo que usar, ahí la alternativa que tengo a la mano es insulina, NPH o glargina, dependiendo del caso. Si no es POS, si no en un paciente con no POS, tengo la opción, y la mejor opción sería utilizar inhibidores de PP4, bien sea linagliptina, saxagliptina, vildagliptina, cualquiera de ellos. La doctora Piedad Montoya me pregunta, ¿estos pacientes diabéticos e hipertensos tienen otras comorbilidades que aumentan el uso de otros medicamentos, entre ellos analgésicos, que utilizar para el dolor? Esa es otra muy buena pregunta. Yo les digo allí lo siguiente: por favor, un letrero enorme: no usar bajo ninguna circunstancia antiinflamatorios no esteroideos. Acuérdense que el ibuprofeno es antiinflamatorio no esteroideo. La aspirina en dosis de más de 500 miligramos, no la de 100 miligramos cardioprotectora, pero en más de 500 es un antiinflamatorio no esteroideo. Son antiinflamatorios no esteroideos, pues obviamente el diclofenaco, el aceclofenaco, todos los fenacos y todos estos medicamentos no se deben usar. El único medicamento posible usar en un paciente con enfermedad renal estadio 3, 4 y 5 es acetaminofén. Y eso que debe ajustarse la dosis a más o menos 500 miligramos 2 veces al día, porque también es nefrotóxico. Si ya el dolor es muy intenso, habría que usar otro tipo de medicamentos
tipo opioides, tipo tramadol en gotas, etcétera, pero no usar antiinflamatorios no esteroideos. Otro colega me pregunta uso de calcitriol en los 2 primeros estadios de enfermedad renal. Generalmente no, porque en esos 2 estadios la reabsorción o el aumento de absorción de fósforo es muy escaso y realmente los niveles de la hormona paratiroidea no están muy elevados para justificarlo. Lo mejor en esos estadios es ponerles una dieta leve o moderadamente restringida en fósforo. ¿Qué es eso? Evitar lácteos y evitar pescado. Con evitar lácteos y pescado, uno pone una dieta restringida en fosfato. Ya esta pregunta le ha contestado otro colega: ¿cuándo usar la metformina o la glibenclamida? Nuevamente, sencillamente en los pacientes con más de 40 mililitros por minuto la puede usar, y por debajo de 40 con mucha precaución puede bajarla a 30, ya de ahí para abajo tiene que suspenderla si tienen un estadio 3B o un estadio 4 o 5. Muchas gracias a Fair por su comentario, a Luz Estela, bueno, a todos los que me han hecho comentarios, a Carmen, a todos los amigos. Aquí hay una pregunta de la doctora Carmen: ¿por qué no se puede dar metformina en pacientes con tasa de filtración menor de 40? La razón es que se reabsorbe y los eventos adversos, especialmente las hipoglicemias, son mayores del 60% y son fatales en algunos casos. Entonces, por eso no se debe usar la metformina o la glibenclamida en ese grupo de pacientes. Luz Estela se queja de que no aparece en el chat. Ahí está. Alfredo pregunta las metas de LDL con los criterios moderada o alta intensidad. Mira, en la parte renal han cambiado un poquito los criterios y se dice lo siguiente: si usted tiene un colesterol LDL menor de 100 en un paciente con enfermedad renal es lo óptimo, 110 máximo alto. Y si el paciente ha tenido, además de enfermedad renal, un evento cardíaco, un infarto, una falla cardíaca, problemas cardiovasculares o enfermedad arterial oclusiva crónica, menos o igual a 75, bajar el colesterol LDL hasta 75. Eso está muy bonito en las guías, no es tan fácil de tenerlo en la práctica, porque aún con atorvastatina 40 miligramos muchas veces no se logran esas metas. Otro colega me dice: tengo un caso clínico, usuaria de 74 años con uso de hipoglicemiantes orales con mala adherencia al tratamiento y persiste con cifras de 519 de glicemia. Esta señora hay que insulinizarla, no te queda de otra, porque con ese 519 tenga la absoluta seguridad de que en 2 años esa paciente está en diálisis, porque esa cifra es una hemoglobina glicosilada de alrededor de 9 o 10. Entonces, pase la insulina. Comiéncele con, si no tiene falla renal y eso, pues comiéncele con dosis de 0,3, 0,4 unidades por kilogramo de peso y váyala subiendo lentamente hasta que logre el control. Bien sea con una sola dosis de insulina, con 2 dosis de insulina al día, o con insulina de acción larga y insulina de acción corta después de las comidas. El doctor Hooker me pregunta, o la doctora Hooker, perdón, me pregunta por qué no se deben combinar fibratos con estatina. Este fue un problema que se presentó hace como unos 10 años y de todos los insertos de producto de las estatinas debieron poner esa advertencia de no combinarla, porque la combinación de esas dos estatinas produce una lesión muscular que se llama rhabdomiolisis, y esa rhabdomiolisis es la generadora de una falla renal aguda. Y esos pacientes, eso esencialmente fue demostrado con fluvastatina, que ya no está en el mercado, pero se puede presentar con cualquiera de los otros. Entonces, uno lo que hace es dar primero el fibrato si considera que los triglicéridos están mucho más altos, o dar primero la estatina y después los fibratos. Y el mantenimiento esencialmente lo mantiene con una estatina.
Sí, ya vimos el caso, ahora clínico, el doctor nos añade una creatinina de 1,49, definitivamente insulina. Insulina es lo que tiene que hacer con esta señora. Sí, Fahir tiene razón, me dice que no se debe dar metformina en menores de 45 de tasa de filtración glomerular, según las CADIGO. La Asociación Colombiana de Nefrología, de Endocrinología ha hablado hasta de 35 en sus últimas presentaciones. Aparentemente las latinoamericanas llegan hasta allá, pero yo estoy de acuerdo que idealmente debería ser hasta 40, 35, y el peligro, además de la hipoglicemia, es el riesgo de acidosis láctica, aunque afortunadamente en mi buena experiencia y larga ya no he visto ningún caso de acidosis láctica en estos pacientes. Pero tienen razón, es mejor prevenir que curar. Salucop también tiene un programa dice la doctora Catalina, Salucop también tiene un programa de prevención, perdón por la omisión, obviamente que lo tiene y lo tiene muy bueno también. Una última pregunta. Con frecuencia en programas de riesgo cardiovascular se encuentran pacientes con dislipidemia sola, tasa de filtración glomerular muy alterada, con problemas renales, por lo cual es bueno tener en cuenta para ordenar la creatinina como preventiva. Totalmente de acuerdo. El riesgo es cardiovasculo-renal, y siempre que hay un estudio, un trabajo, un artículo muy bonito en el New England Journal of Medicine de hace unos 2 o 3 años que llama riñón, corazón, gemelos fatales, porque cada que se daña el corazón automáticamente hay alteraciones en la función renal, y cuando se altera la función renal y específicamente hay proteinuria, se altera la función cardíaca. Entonces, los que manejan programas de riesgo cardiovascular siempre piden la creatinina y albuminuria a los pacientes, y de acuerdo a eso cataloguen el riesgo dentro de lo que se ha llamado el riesgo global total. Tengo tal vez, a ver, aquí una última pregunta para terminar el programa. El doctor Héctor Palmeit me dice, ¿cómo saber si mi paciente lleva una ingesta adecuada de sodio, se está excediendo? Realmente hay 2 factores o 2 marcadores muy importantes: la presencia de edema y el mal control de la presión arterial. Si usted tiene un paciente con mal control de la presión arterial y está seguro de que sí se está tomando los medicamentos, piensen que tiene sobrecarga de volumen. Y si usted tiene un paciente que tiene edemas, definitivamente, como les digo yo, lo único que sucedió por obra y gracia del Espíritu Santo fue la concepción de María Santísima y el dogma de fe. Entonces esos pacientes están ingiriendo mucha sal y mucha agua. Habría maneras de medirlo desde el punto de vista del laboratorio, pero no se justifica, que sería medir una orina 24 horas y ver la cantidad de sodio que excreta en esa orina 24 horas, y de acuerdo a esa cantidad de sodio eliminado en 1000 equivalentes, calcularle cuánta sal puede comer. Pero si usted tiene paciente hipertenso mal controlado y con edemas, ese paciente está manejando mal la sal. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ha sido una tarde muy rica con ustedes, las preguntas excelentes. Espero volvernos a ver en alguna otra oportunidad, y muchas gracias.